Tauro ante lo inesperado representa una de las transformaciones más profundas y poderosas de todo el zodiaco. Aunque suele asociarse con la estabilidad, la constancia y el deseo de construir una vida firme, precisamente esa conexión con la seguridad convierte cada acontecimiento imprevisto en una prueba de enorme significado espiritual. Lo inesperado no llega para destruir la esencia de Tauro, sino para revelar una fortaleza que permanecía oculta bajo la tranquilidad de la rutina. Como signo de tierra regido por Venus, Tauro aprende mediante la experiencia tangible. Necesita sentir, tocar y comprobar antes de modificar un rumbo. Por esa razón, cuando el destino altera los planes sin previo aviso, la primera reacción suele ser el silencio. No es un silencio de derrota, sino de observación. Mientras otros reaccionan impulsivamente, Tauro analiza cada detalle, calcula las consecuencias y busca comprender qué fuerza invisible ha movido las piezas del tablero. Existe una dimensión épica en esa aparente lentitud. Las montañas no cambian de lugar por una tormenta, y Tauro posee esa misma naturaleza. Cada desafío inesperado golpea primero la superficie, pero rara vez alcanza el núcleo de su voluntad. Incluso cuando el mundo parece derrumbarse alrededor, permanece una convicción interior que impide la rendición definitiva. Desde la perspectiva astrológica, los acontecimientos inesperados suelen actuar como mensajeros de evolución. Son momentos en los que el universo obliga a abandonar estructuras que ya no favorecen el crecimiento. Para Tauro, esta lección puede resultar especialmente intensa, porque su naturaleza busca conservar aquello que ha demostrado ser útil y seguro. Sin embargo, el cielo recuerda constantemente que incluso la tierra más fértil necesita ser removida para producir una nueva cosecha. Cada sorpresa del destino representa una invitación a descubrir talentos desconocidos. Muchas veces Tauro ignora la magnitud de su resistencia hasta que la vida elimina todas las alternativas cómodas. Es entonces cuando aparece una fuerza casi legendaria. La paciencia deja de ser únicamente una virtud y se convierte en un arma estratégica. La perseverancia deja de ser un hábito para transformarse en un escudo capaz de soportar los embates del tiempo. Las crisis inesperadas también despiertan una intuición que pocas veces recibe el reconocimiento que merece. Aunque Tauro suele confiar en la lógica y en los hechos, posee una conexión profunda con los ritmos de la naturaleza y con los ciclos invisibles de la existencia. Cuando el ruido exterior desaparece, esa percepción silenciosa comienza a indicar el camino correcto incluso antes de que las evidencias aparezcan. En muchas ocasiones, aquello que parecía una pérdida termina convirtiéndose en el punto de partida de una etapa extraordinaria. Relaciones que concluyen, proyectos que cambian de dirección, oportunidades que desaparecen o circunstancias que obligan a empezar desde cero suelen revelar, con el paso del tiempo, que el universo estaba despejando un sendero mucho más amplio. Tauro comprende entonces que la estabilidad auténtica no depende de conservar siempre lo mismo, sino de mantener intactos los valores que sostienen su esencia. La grandeza de este signo no consiste en evitar las tormentas, sino en construir fortalezas capaces de permanecer en pie cuando los vientos más intensos atraviesan el horizonte. Cada obstáculo superado añade una nueva capa de sabiduría. Cada decepción fortalece el criterio. Cada cambio inesperado enseña a distinguir entre aquello que simplemente era cómodo y aquello que verdaderamente era valioso. También existe un momento decisivo en el que Tauro deja de luchar contra lo inevitable. Esa aceptación no significa resignación. Significa comprender que la evolución requiere movimiento. Cuando finalmente permite que la corriente del destino fluya, descubre que muchas puertas permanecían cerradas únicamente porque seguía aferrado a caminos que ya habían cumplido su propósito. La energía venusina aporta además una capacidad excepcional para reconstruir la belleza después del caos. Donde otros únicamente contemplan ruinas, Tauro comienza a imaginar un nuevo jardín. Poco a poco recupera el equilibrio, reorganiza sus recursos, fortalece sus vínculos auténticos y convierte las cicatrices en símbolos de experiencia. La recuperación nunca suele ser inmediata, pero sí extraordinariamente sólida. En el plano espiritual, lo inesperado rompe ilusiones de control para revelar una verdad más profunda: la verdadera seguridad nace del interior. Ninguna posesión, ningún cargo ni ninguna circunstancia externa ofrecen tanta estabilidad como una voluntad firme y un corazón que ha aprendido a confiar en su propia capacidad de levantarse una vez más. Por eso, cuando el destino sorprende a Tauro, no está presenciando el final de una historia, sino el comienzo de una metamorfosis silenciosa. Bajo la apariencia de incertidumbre empieza a formarse una versión más fuerte, más sabia y más consciente de su propio poder.
La Tierra tiembla, pero no desaparece. Se reorganiza. Se fortalece. Se prepara para sostener una construcción aún más grande. Con cada prueba inesperada, Tauro aprende que la verdadera fortaleza no consiste en impedir el cambio, sino en atravesarlo sin perder la dignidad, la paciencia ni la determinación. Cuando finalmente mira hacia atrás, comprende que los momentos que parecían los más difíciles fueron precisamente aquellos que forjaron su carácter y despertaron la grandeza que permanecía dormida. Así, el signo del Toro continúa avanzando con paso firme, demostrando que ninguna sorpresa del destino puede vencer a quien transforma cada desafío en una oportunidad para renacer con más fuerza que antes. Existe un instante casi imperceptible en el que Tauro deja de considerar lo inesperado como un enemigo y comienza a reconocerlo como un maestro. Esa transición interior marca una diferencia decisiva, porque transforma la incertidumbre en un escenario donde puede desplegar capacidades que permanecían ocultas durante largos periodos de calma. Desde una perspectiva astrológica, los ciclos de cambio no aparecen para quebrar la naturaleza taurina, sino para pulirla hasta convertir su resistencia en verdadera sabiduría. La energía de Tauro posee una extraordinaria capacidad para absorber el impacto de los acontecimientos sin fragmentarse. Mientras otros signos pueden dispersar su fuerza intentando responder a todos los estímulos al mismo tiempo, Tauro concentra su energía en aquello que realmente importa. Esa cualidad se vuelve especialmente poderosa cuando el destino obliga a tomar decisiones rápidas. Aunque por fuera pueda parecer inmóvil, en su interior se está produciendo una reorganización profunda que dará lugar a acciones firmes y difíciles de detener. En el simbolismo del Toro existe una enseñanza ancestral: no toda batalla merece ser librada en el mismo momento en que aparece. El universo concede a Tauro el don de distinguir entre la reacción impulsiva y la respuesta estratégica. Cuando surge una circunstancia inesperada, muchas veces el mayor acto de valentía consiste en esperar el instante adecuado para actuar. Esa paciencia no nace del miedo, sino de la certeza de que toda fuerza empleada en el momento correcto multiplica su eficacia. También es frecuente que lo inesperado despierte una faceta creativa que normalmente permanece en segundo plano. Regido por Venus, Tauro no solo construye con esfuerzo, sino también con belleza, armonía y sensibilidad. Cuando un proyecto se desvanece o un camino queda bloqueado, aparece la posibilidad de imaginar una realidad completamente distinta. Aquello que inicialmente parecía una pérdida termina convirtiéndose en el terreno fértil donde nacen ideas más sólidas, relaciones más auténticas y objetivos mucho más alineados con su verdadera esencia. Los grandes giros del destino también fortalecen la confianza de Tauro en sus propios recursos. Descubre que muchas seguridades externas eran únicamente apoyos temporales, mientras que las verdaderas herramientas siempre habían permanecido dentro de sí mismo. La disciplina, la capacidad de trabajo, la constancia y el compromiso dejan de depender de las circunstancias favorables y pasan a convertirse en un patrimonio interior imposible de arrebatar. Desde el punto de vista espiritual, cada sorpresa representa una oportunidad para romper antiguas limitaciones heredadas. Tauro suele construir su vida sobre bases muy sólidas, pero algunas de esas estructuras proceden del pasado y ya no responden a las necesidades de la etapa presente. El universo, mediante acontecimientos inesperados, invita a renovar esas bases sin destruir la esencia del signo. No cambia el corazón del Toro, cambia el terreno sobre el que decide levantar su próximo horizonte. Existe además una conexión especial entre Tauro y los ritmos de la naturaleza. Del mismo modo que un bosque renace después de un incendio o un campo florece tras un invierno aparentemente interminable, este signo encuentra su mayor crecimiento precisamente cuando todo parece haber quedado detenido. La aparente pausa nunca es un vacío, sino un tiempo de gestación donde se fortalecen las raíces antes de que aparezcan nuevos frutos. Con cada desafío imprevisto aumenta también la autoridad natural de Tauro. No necesita proclamar su fortaleza porque ésta se manifiesta en sus actos. Quienes observan su recorrido descubren a alguien que ha aprendido a reconstruirse sin perder la serenidad, a levantarse sin buscar reconocimiento y a seguir avanzando incluso cuando el camino permanece cubierto por la incertidumbre. En los momentos decisivos, el universo recuerda a Tauro que su verdadero poder nunca residió únicamente en mantener el control, sino en conservar intactos sus valores mientras todo a su alrededor cambiaba. Esa fidelidad a su esencia convierte cada prueba en una oportunidad para alcanzar un nivel superior de madurez. Lo inesperado deja entonces de ser una amenaza y se transforma en la forja donde nace una versión más consciente, más fuerte y más luminosa del signo, capaz de caminar hacia cualquier destino con la misma firmeza con la que la tierra sostiene las montañas frente al paso de los siglos.
Hay momentos en los que el universo parece acelerar el ritmo de los acontecimientos precisamente para comprobar hasta qué punto Tauro ha aprendido las lecciones de la confianza. Lo inesperado no siempre adopta la forma de una dificultad, en numerosas ocasiones llega como una oportunidad tan grande que resulta tan desafiante como una crisis. Un ascenso, un encuentro decisivo, una propuesta inesperada o la apertura de un camino completamente nuevo pueden sacudir la estabilidad del signo con la misma intensidad que una pérdida. La diferencia radica en comprender que no todo cambio anuncia un final, algunos cambios anuncian el comienzo de una etapa cuya magnitud supera cualquier expectativa anterior. Astrológicamente, Tauro posee una relación muy especial con el tiempo. Mientras muchos buscan resultados inmediatos, este signo entiende, incluso de manera inconsciente, que las obras destinadas a perdurar requieren paciencia. Sin embargo, cuando el destino modifica de repente el calendario previsto, descubre que también existe una sabiduría en la rapidez. Hay puertas que solo permanecen abiertas durante un instante y cuya energía exige actuar con determinación. Aprender a reconocer esos momentos constituye una de las mayores evoluciones de su camino. Cada acontecimiento inesperado fortalece además el discernimiento. Tauro comienza a distinguir entre aquello que representa una distracción pasajera y aquello que constituye una verdadera llamada del destino. Esa capacidad de selección evita que desperdicie su energía y le permite concentrar todos sus recursos en objetivos que realmente transforman su vida. Es como un agricultor experimentado que sabe exactamente qué semillas merecen ocupar el terreno más fértil y cuáles nunca llegarán a dar fruto. También existe una transformación silenciosa en la manera de comprender el éxito. Antes de atravesar grandes cambios, Tauro suele medir sus logros por la estabilidad alcanzada. Después de enfrentarse a lo inesperado, descubre que el verdadero triunfo consiste en conservar la paz interior incluso cuando el paisaje exterior cambia constantemente. Esa serenidad no depende de la ausencia de problemas, sino de la confianza en la propia capacidad para superarlos. La influencia de Venus concede además un extraordinario talento para reconstruir vínculos humanos después de las tormentas. Cuando el destino elimina relaciones superficiales o rompe alianzas que ya no aportaban crecimiento, Tauro aprende a valorar con mayor profundidad la lealtad, la autenticidad y el compromiso. Lo inesperado actúa entonces como un filtro que deja atrás lo efímero y fortalece aquello que posee raíces verdaderas. En un plano más simbólico, el toro representa la fuerza que permanece firme entre los cambios de las estaciones. La primavera, el verano, el otoño y el invierno modifican el paisaje, pero la montaña continúa en su lugar. Esa imagen refleja la esencia de Tauro frente a la incertidumbre. No necesita controlar cada acontecimiento para mantener su identidad. Comprende gradualmente que puede adaptarse sin dejar de ser fiel a sus principios, y esa flexibilidad consciente multiplica su poder. Las pruebas inesperadas también despiertan un liderazgo sereno. Tauro no suele imponerse mediante palabras grandiosas ni promesas espectaculares. Inspira porque demuestra con hechos que es posible atravesar las dificultades sin abandonar la dignidad. Quienes observan esa actitud encuentran un ejemplo de perseverancia que transmite seguridad incluso en medio del caos. Existe además un momento decisivo en el que el miedo a perder deja de gobernar sus decisiones. Cuando eso ocurre, nace una libertad extraordinaria. Tauro deja de aferrarse únicamente a lo conocido y comienza a caminar hacia territorios inexplorados con una confianza construida sobre la experiencia. Cada desafío superado le recuerda que posee más recursos de los que imaginaba y que ninguna transformación puede borrar el conocimiento adquirido a lo largo de su camino. Así, lo inesperado deja de ser una interrupción del destino para convertirse en una parte esencial de él. Cada sorpresa contiene una enseñanza, cada giro inesperado esconde una posibilidad y cada cambio abre un horizonte que antes permanecía invisible. Bajo la influencia de los grandes ciclos astrológicos, Tauro descubre que la verdadera grandeza no consiste en permanecer inmóvil frente al tiempo, sino en avanzar con firmeza mientras el universo redefine el paisaje. Es entonces cuando el toro deja de resistirse al viento y aprende a utilizar su fuerza para avanzar con una determinación todavía más poderosa, convirtiendo cada desafío inesperado en el cimiento de una victoria que perdurará mucho más allá de la tormenta. Uno de los mayores secretos de Tauro ante lo inesperado reside en su extraordinaria capacidad para transformar la incertidumbre en una nueva fuente de poder. Aunque el primer impulso pueda ser proteger lo conocido, existe un momento en el que la energía del signo deja de mirar hacia lo que ha perdido y comienza a concentrarse en todo aquello que todavía puede construir. Ese cambio de enfoque marca el nacimiento de una versión mucho más consciente de sí misma, capaz de convertir las dificultades en peldaños hacia un destino superior.
Desde una visión astrológica, cada acontecimiento imprevisto rompe una antigua capa de comodidad para revelar un potencial que permanecía oculto. Tauro no está destinado a vivir únicamente de aquello que ya domina. El cielo impulsa periódicamente experiencias que obligan a desarrollar talentos desconocidos, fortalecer habilidades dormidas y descubrir recursos interiores que jamás habrían aparecido en una vida completamente predecible. Lo inesperado se convierte así en un catalizador del crecimiento, una fuerza que rompe los límites autoimpuestos y amplía el horizonte de posibilidades. Existe también una relación muy profunda entre Tauro y la confianza en los ciclos naturales. La tierra nunca produce frutos durante todo el año, y sin embargo jamás deja de prepararse para la siguiente cosecha. Esa misma sabiduría se refleja en el signo cuando atraviesa periodos de incertidumbre. Aunque el presente parezca estéril o lleno de obstáculos, bajo la superficie continúa desarrollándose un proceso invisible. Cada experiencia, incluso la más desafiante, está fortaleciendo las raíces de un futuro mucho más sólido. Los cambios inesperados también enseñan a Tauro el verdadero valor del desapego. No se trata de dejar de amar lo construido ni de restar importancia a los esfuerzos realizados, sino de comprender que la esencia personal es mucho más grande que cualquier circunstancia externa. Cuando una puerta se cierra de manera inesperada, el signo aprende que su identidad no depende de un lugar, de una relación o de un proyecto concreto. Su auténtica fortaleza viaja con él, allí donde decida comenzar una nueva etapa. En ese proceso aparece una cualidad que pocas veces se menciona, la capacidad de regenerar la esperanza sin necesidad de grandes promesas. Tauro no necesita ilusiones vacías para seguir adelante. Le basta con encontrar un propósito auténtico para dedicarle toda su energía. Esa determinación silenciosa le permite avanzar paso a paso incluso cuando todavía no puede contemplar el resultado final. Es una fe construida sobre la experiencia, no sobre la fantasía. Cada sorpresa del destino también refina su intuición para reconocer a las personas que realmente merecen permanecer a su lado. En los momentos de calma es fácil confundir la cercanía con la lealtad, pero cuando todo cambia de forma repentina, solo permanecen quienes comparten los mismos valores. Tauro descubre entonces que las pruebas inesperadas no solo transforman las circunstancias, sino que revelan la verdadera naturaleza de quienes forman parte de su camino. Astrológicamente, la energía de tierra no busca vencer mediante la velocidad, sino mediante la permanencia. Mientras otros pueden deslumbrar con avances espectaculares, Tauro construye victorias destinadas a resistir el paso de los años. Lo inesperado fortalece precisamente esa capacidad, porque obliga a revisar los cimientos antes de seguir levantando nuevas metas. Todo aquello que supera esa prueba adquiere una solidez difícil de igualar. En el plano más profundo, cada acontecimiento inesperado recuerda al Toro que la verdadera abundancia no consiste únicamente en acumular logros materiales, sino en desarrollar un carácter capaz de permanecer íntegro en cualquier circunstancia. La paciencia se convierte en sabiduría, la disciplina en libertad y la perseverancia en una fuerza casi invencible que ningún cambio exterior puede arrebatar. Así, cuando el universo altera los planes y modifica el rumbo previsto, Tauro descubre que no está perdiendo el control de su historia. Está siendo conducido hacia una versión más completa de sí mismo. Cada desafío amplía su visión, cada giro fortalece su espíritu y cada incertidumbre alimenta una confianza más profunda en su propio destino. Al final del recorrido comprende que las mayores conquistas nunca nacieron de los caminos fáciles, sino de aquellos momentos en los que aceptó caminar con firmeza a través de lo desconocido, hasta convertir lo inesperado en el escenario donde brilló con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Hay un aspecto poco explorado en la naturaleza de Tauro frente a lo inesperado, su capacidad para convertir el desconcierto inicial en una disciplina aún más sólida. Cuando el destino altera los planes, el signo comprende que no puede controlar el movimiento de los acontecimientos, pero sí puede gobernar la forma en que responde a ellos. Esa diferencia es la que termina separando una simple dificultad de una auténtica transformación. La fuerza de Tauro no nace de impedir los cambios, sino de mantener firme su esencia mientras todo a su alrededor parece reorganizarse. En la simbología astrológica, la Tierra representa el lugar donde las semillas permanecen ocultas antes de brotar. Esa imagen refleja con precisión lo que sucede en el interior de Tauro durante los periodos de incertidumbre. Desde el exterior puede parecer que nada ocurre, pero en las profundidades de su espíritu se está gestando una renovación silenciosa. Cada experiencia inesperada añade una nueva capa de madurez, fortaleciendo un carácter que aprende a confiar menos en las apariencias y más en la sabiduría adquirida.
Existe además una poderosa conexión entre Tauro y el sentido del propósito. Cuando aparece una situación imprevista, el signo deja de invertir energía en objetivos superficiales y comienza a concentrarse únicamente en aquello que tiene un valor duradero. Esa selección natural de prioridades convierte las crisis en una oportunidad para simplificar la vida y eliminar todo aquello que distraía de la verdadera misión. Lo inesperado actúa como un viento que despeja el horizonte y permite contemplar con mayor claridad el camino esencial. También se fortalece una virtud que suele pasar desapercibida, la capacidad de sostener a otros mientras atraviesa sus propias pruebas. Tauro posee una serenidad que inspira confianza incluso cuando él mismo está enfrentando grandes desafíos. Esa fortaleza no surge de la ausencia de miedo, sino de la decisión de no permitir que el miedo gobierne sus acciones. Su ejemplo transmite estabilidad porque demuestra que la calma puede mantenerse incluso en medio del cambio. Las pruebas inesperadas despiertan igualmente una relación más profunda con la intuición del tiempo adecuado. Tauro comprende que no toda oportunidad debe aprovecharse de inmediato ni toda dificultad requiere una respuesta instantánea. Aprende a identificar el momento preciso para avanzar, esperar o cambiar de dirección. Esa sincronía con los ritmos naturales convierte sus decisiones en acciones mucho más efectivas y resistentes al paso de los años. Desde una perspectiva espiritual, cada sorpresa representa un recordatorio de que la evolución nunca es completamente lineal. Hay ascensos, pausas, retrocesos aparentes y giros que solo revelan su sentido cuando se observan desde una perspectiva más amplia. Tauro descubre que incluso los desvíos contienen enseñanzas fundamentales y que muchas de las rutas más importantes comenzaron precisamente donde los planes originales terminaron. La energía de Venus también aporta un don extraordinario para restaurar la armonía después del caos. Allí donde otros únicamente perciben fragmentos, Tauro comienza a reconstruir con paciencia, devolviendo orden, belleza y equilibrio a todo lo que parecía perdido. Esa capacidad de restauración no solo transforma el entorno, sino también el mundo interior. Cada reconstrucción fortalece la confianza en que ninguna tormenta es definitiva cuando existe voluntad para volver a sembrar. Con el paso de los ciclos astrológicos, Tauro deja de interpretar lo inesperado como una interrupción de su destino y comienza a reconocerlo como parte de su preparación. Las mayores responsabilidades, los logros más significativos y las oportunidades más trascendentes suelen llegar disfrazados de incertidumbre. Solo quien acepta atravesar esa etapa de transición alcanza un nivel de crecimiento que antes parecía inalcanzable. En ese recorrido nace una fortaleza serena, distinta de la fuerza impulsiva o del deseo de imponerse. Es la firmeza de quien ha comprobado que puede perder certezas sin perder la esperanza, modificar sus planes sin renunciar a sus principios y empezar de nuevo sin olvidar todo lo aprendido. Esa es una de las mayores conquistas de Tauro, descubrir que su verdadero refugio no se encuentra en un lugar concreto, sino en la convicción de que ninguna circunstancia tiene el poder de quebrar un espíritu decidido a seguir construyendo. Cuando el universo vuelve a sorprender al toro, ya no encuentra únicamente a un guardián de la estabilidad. Encuentra a un ser que ha aprendido a caminar con la misma seguridad tanto sobre terrenos conocidos como sobre senderos jamás recorridos. Esa evolución convierte cada cambio inesperado en una oportunidad para expandir su legado, fortalecer su carácter y demostrar que la verdadera grandeza no consiste en evitar las pruebas, sino en salir de ellas con un corazón más firme, una visión más amplia y una determinación capaz de convertir cualquier desafío en el inicio de una nueva victoria. Hay una dimensión profundamente transformadora en la relación de Tauro con lo inesperado que se manifiesta cuando comprende que la verdadera estabilidad nunca ha dependido de la inmovilidad. Desde la perspectiva astrológica, la Tierra no permanece estática, evoluciona con cada estación, absorbe la lluvia, resiste el calor, soporta el frío y, aún así, conserva su esencia. Del mismo modo, Tauro está destinado a descubrir que adaptarse no significa renunciar a sus principios, sino permitir que su fuerza encuentre nuevas formas de expresarse. Cuando el destino altera el rumbo previsto, también pone a prueba la confianza que Tauro deposita en sí mismo. Durante mucho tiempo puede creer que su seguridad proviene de aquello que ha construido con esfuerzo, pero las grandes experiencias de transformación revelan una verdad mucho más poderosa: la auténtica riqueza reside en las capacidades adquiridas durante el camino. Nadie puede arrebatarle la experiencia, la disciplina, la constancia ni la sabiduría obtenidas tras superar incontables desafíos. Ese patrimonio interior se convierte en el fundamento de todas las victorias futuras. Lo inesperado también despierta un instinto de superación que pocas veces aparece en tiempos de calma. Cuando las circunstancias exigen abandonar la zona conocida,
Tauro comienza a descubrir talentos que nunca había necesitado desarrollar. Aprende a improvisar sin perder la serenidad, a tomar decisiones con mayor rapidez y a confiar en recursos internos que permanecían ocultos bajo la comodidad de la rutina. Cada obstáculo amplía su repertorio de fortalezas y convierte al signo en alguien mucho más completo. Existe además un fenómeno simbólico que acompaña estos periodos de cambio. Es como si el universo retirara lentamente las antiguas armaduras para demostrar que la verdadera protección nunca estuvo en ellas, sino en el espíritu que las sostenía. Tauro deja de depender exclusivamente de estructuras externas y fortalece una seguridad interior que permanece intacta incluso cuando las circunstancias cambian por completo. Esa confianza se convierte en una fuente inagotable de estabilidad. Las sorpresas del destino también refinan su capacidad para interpretar las señales del momento presente. Lo que antes parecía una simple coincidencia comienza a revelar un significado más profundo. Encuentros inesperados, oportunidades aparentemente pequeñas o decisiones tomadas en un instante pueden convertirse en acontecimientos decisivos. Tauro desarrolla una percepción más aguda para reconocer cuando el universo está abriendo un camino diferente y cuando simplemente está poniendo a prueba su paciencia. En el plano emocional, los cambios imprevistos enseñan una lección esencial sobre el valor del desapego consciente. No implica dejar de sentir ni renunciar a los afectos, sino comprender que el crecimiento exige permitir que algunas etapas concluyan para que otras puedan comenzar. Tauro aprende que aferrarse al pasado consume una energía que podría emplearse en construir un futuro mucho más prometedor. La influencia de Venus aporta una capacidad extraordinaria para devolver armonía a cualquier escenario alterado. Incluso después de las mayores tempestades, Tauro conserva el impulso de reconstruir, embellecer y devolver equilibrio a aquello que parecía perdido. Esa facultad no solo transforma espacios o proyectos, también inspira a quienes contemplan su ejemplo, demostrando que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo con mayor sabiduría. Astrológicamente, cada giro inesperado representa una invitación a elevar la conciencia. Lo que inicialmente parece una interrupción termina siendo un entrenamiento para asumir responsabilidades más grandes. El universo no fortalece a Tauro mediante caminos sencillos, sino mediante experiencias que exigen paciencia, determinación y una confianza inquebrantable en el proceso de evolución. Con el paso del tiempo, el signo descubre que las mayores oportunidades casi nunca llegan envueltas en comodidad. Suelen aparecer disfrazadas de incertidumbre, de cambios repentinos o de decisiones que obligan a abandonar viejas certezas. Sin embargo, detrás de cada una de ellas existe una posibilidad de expansión imposible de alcanzar permaneciendo siempre en el mismo lugar. Así, Tauro termina comprendiendo que el verdadero héroe no es quien jamás enfrenta lo inesperado, sino quien convierte cada sorpresa del destino en una nueva demostración de carácter. Cada desafío aceptado fortalece su voluntad, cada transformación amplía su visión y cada prueba superada reafirma una verdad inquebrantable: el poder del toro no reside únicamente en su capacidad para resistir, sino en su extraordinario talento para renacer sobre bases más firmes después de cada cambio, avanzando con una determinación que el tiempo, las circunstancias y la incertidumbre jamás consiguen doblegar. Existe una enseñanza que solo aparece cuando Tauro ha atravesado suficientes cambios inesperados: la comprensión de que el destino no siempre recompensa al más rápido, sino a quien es capaz de mantener la dirección correcta mientras todo parece perder el sentido. Esa capacidad de permanecer fiel a un propósito superior convierte al signo en un auténtico constructor de futuros. No avanza impulsado por la impaciencia, sino por una convicción que se fortalece con cada prueba superada. Desde la visión astrológica, el elemento tierra posee una memoria profunda. Cada experiencia deja una huella que no desaparece, sino que enriquece el terreno sobre el que se levantan las siguientes decisiones. Por eso Tauro rara vez repite un error importante de la misma manera. Lo inesperado le obliga a observar con mayor atención los detalles, a interpretar las señales que antes pasaban desapercibidas y a desarrollar una prudencia que no limita su crecimiento, sino que lo hace mucho más sólido. En los grandes ciclos del cielo, las etapas de incertidumbre suelen preceder a periodos de expansión. Es como si el universo necesitara despejar antiguos caminos antes de abrir otros de mayor importancia. Tauro descubre entonces que algunas pérdidas no fueron castigos, sino liberaciones necesarias. Aquello que parecía indispensable muchas veces ocupaba el espacio donde debía establecerse una oportunidad mucho más grande. Comprender esta dinámica transforma por completo la manera en que enfrenta las sorpresas de la vida. También emerge una relación distinta con el miedo. En lugar de intentar eliminarlo,
Tauro aprende a caminar junto a él sin permitir que determine sus decisiones. Esa madurez emocional representa una de las mayores conquistas del signo. La valentía deja de ser la ausencia de incertidumbre y se convierte en la capacidad de actuar con firmeza incluso cuando el resultado todavía permanece oculto. Hay además un despertar relacionado con la confianza en el propio ritmo. Lo inesperado suele empujar a comparar el camino personal con el de otras personas, pero Tauro termina comprendiendo que cada destino posee un calendario diferente. Mientras algunos alcanzan resultados rápidos que desaparecen con la misma velocidad, el signo continúa edificando lentamente una estructura destinada a permanecer. Esa conciencia elimina la ansiedad por competir y fortalece la determinación de seguir avanzando con autenticidad. La energía venusina también enseña que la belleza puede surgir después del desorden. Un paisaje transformado por una tormenta puede convertirse en el inicio de un nuevo ciclo de fertilidad. Del mismo modo, Tauro aprende que los momentos de mayor confusión contienen el potencial de crear una realidad más armoniosa que la anterior. No reconstruye exactamente lo que perdió, crea algo mejor, enriquecido por la experiencia y sostenido por una visión mucho más amplia. En el plano interior, cada acontecimiento inesperado fortalece el dominio sobre las propias emociones. Tauro deja de reaccionar únicamente desde la necesidad de conservar lo conocido y comienza a responder desde la confianza en su capacidad para adaptarse. Esa evolución no modifica su esencia, sino que amplía sus posibilidades. La firmeza permanece, pero ahora se combina con una flexibilidad que multiplica su poder. Existe igualmente una dimensión simbólica en la imagen del toro avanzando contra el viento. No lucha para detener la tormenta, porque comprende que eso sería imposible. Su verdadera victoria consiste en mantener el rumbo mientras los elementos cambian a su alrededor. Esa actitud representa una de las mayores enseñanzas astrológicas: la grandeza no depende de controlar el universo, sino de conservar la integridad cuando el universo exige transformaciones inevitables. Cada giro inesperado fortalece también la conexión de Tauro con la paciencia activa. Ya no espera de manera pasiva a que las circunstancias mejoren, sino que utiliza cada pausa para prepararse, perfeccionar sus habilidades y fortalecer su espíritu. Cuando finalmente llega la oportunidad adecuada, se encuentra mucho más preparado que quienes únicamente confiaron en la suerte. Al final de este proceso, Tauro comprende que el destino nunca pretendió apartarlo de su camino, sino elevarlo hacia una versión más poderosa de sí mismo. Las sorpresas dejan de parecer obstáculos y comienzan a revelar su verdadero propósito: romper las limitaciones antiguas para permitir que emerja una fortaleza más consciente, una visión más elevada y una determinación capaz de atravesar cualquier cambio sin perder la esencia. Así, cada acontecimiento inesperado se convierte en una piedra más del gran monumento que Tauro construye con paciencia, coraje y una voluntad que, una vez despierta, resulta tan firme como las montañas que desafían al tiempo. Pocas veces se menciona que uno de los mayores dones de Tauro frente a lo inesperado es su capacidad para convertir el tiempo en un aliado. Mientras muchas personas interpretan los cambios repentinos como una carrera contra el reloj, Tauro comprende que toda transformación auténtica necesita consolidarse antes de mostrar sus frutos. Esa comprensión le permite atravesar las etapas de incertidumbre con una serenidad que nace de la confianza en los ciclos naturales. No busca acelerar lo que aún está madurando, porque sabe que incluso los árboles más fuertes comenzaron siendo una semilla invisible. Desde la perspectiva astrológica, cada acontecimiento inesperado representa una llamada para expandir los propios límites. El universo no desafía a Tauro porque dude de su fortaleza, sino precisamente porque reconoce en él una capacidad extraordinaria para sostener responsabilidades mayores. Lo que en un principio parece una carga termina revelándose como una preparación para asumir un destino más amplio. Cada prueba supera a la anterior porque también ha crecido la fuerza necesaria para afrontarla. Hay un aspecto profundamente simbólico en la relación entre Tauro y la incertidumbre: la transformación de la resistencia en sabiduría. Al comienzo del camino, el signo puede invertir gran parte de su energía intentando conservar lo que conoce. Sin embargo, la experiencia acaba enseñándole que la auténtica fortaleza no consiste en impedir que el río cambie su curso, sino en aprender a construir puentes hacia la nueva orilla. Esa evolución convierte al Toro en un ser mucho más adaptable sin perder la firmeza que lo caracteriza. Las sorpresas del destino también despiertan una capacidad extraordinaria para descubrir recursos donde otros solo perciben escasez. Tauro posee una mirada práctica que encuentra soluciones incluso en medio de escenarios complejos. Allí donde parece haber únicamente obstáculos, identifica posibilidades de reconstrucción, aprendizaje y crecimiento.
Esa cualidad lo convierte en un auténtico alquimista de las circunstancias, capaz de transformar las dificultades en oportunidades concretas. Cada cambio inesperado fortalece además la autoridad silenciosa del signo. No necesita demostrar constantemente su valor mediante palabras o gestos grandiosos. Su credibilidad nace de la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Después de atravesar varias pruebas importantes, esa coherencia se convierte en una fuerza inspiradora para quienes buscan estabilidad en tiempos de incertidumbre. En el plano espiritual, lo inesperado rompe las falsas certezas para dar paso a una confianza mucho más profunda. Tauro descubre que el verdadero equilibrio no depende de que todo permanezca igual, sino de mantener intactos sus principios aunque el paisaje cambie por completo. Esa comprensión representa una evolución trascendental, porque libera al signo del miedo constante a perder aquello que había construido y le permite concentrarse en todo lo que todavía puede crear. También surge una relación distinta con el fracaso aparente. Lo que antes podía interpretarse como una derrota comienza a verse como un proceso de preparación. Cada intento que no alcanza el resultado esperado aporta información valiosa, fortalece el carácter y perfecciona las estrategias futuras. Astrológicamente, ninguna experiencia vivida por Tauro resulta inútil cuando es integrada con paciencia y conciencia. Todo termina formando parte de un aprendizaje destinado a sostener conquistas mucho más importantes. La energía de Venus aporta igualmente una capacidad única para preservar la esperanza incluso cuando el entorno parece desmoronarse. Tauro conserva la sensibilidad necesaria para seguir apreciando la belleza, la generosidad y la abundancia potencial que existe detrás de cada transformación. Esa conexión con la armonía le impide caer definitivamente en el pesimismo, porque siempre encuentra una razón para volver a sembrar. Con el paso de los grandes ciclos celestes, el signo comprende que el universo no mide su valor por la cantidad de certezas que posee, sino por la disposición para seguir avanzando cuando esas certezas desaparecen. Es precisamente en esos momentos cuando nace una confianza mucho más poderosa que cualquier seguridad material. Ya no depende exclusivamente de las circunstancias favorables, sino de una convicción interior que ha sido fortalecida por cada desafío superado. Así, Tauro llega a entender que lo inesperado nunca fue una fuerza destinada a desviarlo de su propósito. Era el fuego necesario para templar su voluntad, ampliar su visión y despertar capacidades que permanecían dormidas. Cada giro del destino esculpe un carácter más firme, una paciencia más sabia y una determinación más luminosa. Al contemplar el camino recorrido, resulta evidente que las mayores victorias no surgieron durante los periodos de calma, sino en aquellos instantes en los que el universo cambió todas las reglas y el toro decidió seguir avanzando con la serenidad, la dignidad y la fuerza inquebrantable de quien ha aprendido que ninguna tormenta puede detener a un espíritu verdaderamente arraigado a su esencia.